Pregunta, que usted un día vaya al altar con su esposo o esposa, ¿garantiza que usted llegue hasta el final casado y que le vaya bien en el matrimonio? ¿Sí o no? ¿Eso lo garantiza? ¿Cierto que no? No. De igual manera, el bautismo no garantiza, el bautismo en agua que hacemos públicamente, no garantiza que usted, si ya por haberlo hecho, como si fuera un agüero, le va a ir bien con Dios, porque al igual que el matrimonio, es simplemente un acto público donde usted lo está haciendo, se está decidiendo, se está entregando, pero el que llegue hasta el final, bien, con una relación saludable, habiendo hecho bien las cosas, requiere un trabajo diario. Por eso el bautismo, muchas veces la gente se bautiza y uno cree que, o sea, en aguas, y uno cree que ya. No, al igual que el matrimonio, si no trabaja por esa relación, si no hay un arrepentimiento genuino, ese matrimonio con Dios en este caso, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Por eso es que el mejor y el mayor bautismo que debe ocurrir en la vida y que usted lo sella para siempre y que usted debe cuidar más es el del Espíritu Santo. Y después se lo explicaré. Pero bueno, eso es para simplemente dejarle por encimita. Sigan acá, aquí están, aquí por aquí si quieren, sigan. Les tocó otra vez. ¿Cómo van? Entonces, eso es para que lo tengan presente. Entonces haremos jornadas de bautismos por ahí en 3 meses. Pero créame que lo que le acabo de decir y esos 5 bautismos, no mucha gente los entiende, ni los identifica. Pero usted y en esta congregación estoy comprometido para que lo entienda. Y usted diga, wow, y lo volveremos a explicar si es necesario. ¿Listo? Bien, entonces ya no siendo más, vamos a entrar ahora sí a la Biblia. Entonces saque su Biblia. Saque su Biblia. Recuerde que el que no traiga Biblia después de un mes va a empezar a traer onces al final para todos. Yo mientras tanto presto. Pero ¿quién le faltó la Biblia para ya empezar? Ah, por aquí les falta una. Oje que la del celular no vale. Yo le dije, la del celular no vale. Vea, por allá se rieron. ¿Alguien se le abrió el micrófono para que lo cierren? Porfa. Listo. Entonces, los que están en la casa pues se hacen los locos porque, o en Zoom, porque pues no podemos ver si la tiene o no. Pero los que están aquí ya se van de a poco acordando. ¿Listo? Vamos a ver, antes de empezar o de continuar leyendo el libro de Hechos, que es el que estamos leyendo en este momento aquí en la congregación estas últimas semanas, yo quiero reforzar una idea que dije la vez pasada y que me fui pensando. Y yo dije, no, creo que esto que dije tiene que ser más profundizado. Y antes de seguir con Hechos, quiero profundizar eso un poquito. ¿Quién estuvo hace 2 o 3 semanas cuando estábamos hablando creo que fue hace 2 semanas, cuando hablamos de que la Biblia habla de pactos y habla de las señales de los pactos? ¿Quién estuvo ese día? Aquí estuvo gente. Juan estuvo, porque ¿se acuerda cuando hablábamos de la circuncisión? Y que explicamos la circuncisión. ¿Quién estuvo el día de la circuncisión? Aquí estuvieron listo. Los que estuvieron en la circuncisión, entonces tienen que estar pilas con lo que voy a hablar, porque si hago una pregunta, ustedes tienen que responder. Los otros tienen que verse para que no se queden en la enseñanza. Recuerde que si usted no puede venir un día, físicamente tiene 2 opciones, pero la idea es que no se atrase, porque si se ha dado cuenta aquí hay como coherencia de lo que venimos detrás siempre. Una opción es que si no llega físicamente a venir, porque está fuera de la ciudad, porque realmente fue imposible, conéctese como los que están en este momento allí. Aquí les tiro datos, por ejemplo. Paola Borja está en Villavicencio, o sea, es imposible que esté acá. Carolina está en Estados Unidos, o sea que no puede venir, está excusada, le toca por Zoom. Yolandita, sé que hay fines de semana que tiene que viajar por unos temas familiares, seguramente puede que no lo esté pasando en este momento. Esperancita tiene un tema de salud muy complejo que tiene que estar en casa, entonces usa la herramienta. Fresita está bien lejos, está fuera de la ciudad, cuando puede viene, cuando no puede se conecta. Entonces, y Milenita, bueno, Milenita también está un poquito retirada de aquí, entonces sé que lo necesita a veces por Zoom. Pero esa es una opción para que usted no se quede. No quiere decir que agarremos Zoom
de gorra y ahora te me relajo. No, Zoom es para eso, para situaciones como las que le acabo de explicar. Pero si usted no puede en ese día conectarse, ni siquiera conectarse, aproveche las herramientas de YouTube que hemos estado subiendo siempre, por lo menos, al menos unos 5 días después de haber dado la charla, o vamos como una semana retrasado, mejor dicho, después de una semana subimos el anterior y así, pero quedan ahí para que usted no se atrase. Entonces esa es la otra opción, tanto en YouTube como en la página web, ahí están también, entonces es la manera. Pero volviendo al tema, yo me fui pensando una cosa, y fue, para los que no estaban, estuvimos hablando de que Dios habla de pactos y habla de las señales del pacto. Y una de las cosas que estuvimos charlando ese día fue que la circuncisión, y para los que ya todos saben que es la circuncisión en términos médicos en los niños o los hombres, que es que le cortan una parte, una telita que une el prepucio en su pene del glande, si no investigue, y se los cortaban. En esta época, en la época bíblica, ese corte en los niños, Dios lo determinó que lo hicieran como señal de un pacto. A los 8 días de nacido de todo varoncito en Israel, tenían que cortar esta telita y tenían que circuncidar la telita del pene del niño. Ahora, estuvimos hablando que Dios hizo un pacto con su pueblo y Dios dijo lo siguiente: ningún incircunciso podrá ser parte de mi pueblo. Si no hay circuncisión, no puede ser parte de mi pueblo. Y dijo, y la señal de este pacto es que circuncidarán a los niños en los 8 días de nacidos siempre. Y ya estuvimos analizando que la circuncisión era el pacto, pero que la señal del pacto era la circuncisión en el pene del niño. Ahora, analizamos que la circuncisión era ¿qué? Después la Biblia nos mostró, la circuncisión, esa la palabra, significa cercenar, ¿se acuerda que vimos? Romper, quitar, cortar. La palabra en sí significaba eso, destruir, cercenar, cortar, quitar. Entonces el pacto sigue vigente porque los pactos de Dios continúan. Acuérdense que un pacto no es como un contrato, un pacto es eterno. Tiene cláusulas de reforma, pero sigue siendo un mismo pacto. Entonces, el pacto con Dios sigue vigente y es que hoy en día, la conclusión de esa charla fue, hoy en día ningún incircunciso puede ser pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estaban hablando y el objetivo de Dios era circuncidar ¿qué? Nuestro corazón, lo impuro, circuncidar lo pagano en nuestro corazón, todo lo que no le agrada a Dios, toda esa vida de pecado y de práctica de pecado y de desobediencia al Padre, eso era lo que teníamos que cortar, cercenar, quitar. Pero la señal en ese entonces era la circuncisión en los niños. Entonces pudimos entender que una cosa era el pacto y otra cosa la señal. ¿Por qué les estoy haciendo este recuento? Y eso es sobre todo para los que no estuvieron. Porque me fui pensando en algunos ejemplos, o más bien hoy en día, realmente hoy en día, ¿cómo podemos descubrir? Porque esa pregunta yo la hice. Hoy en día, ¿cuál sería el pacto hoy? ¿Y cuál sería la señal del pacto? Y lo intenté decir ese día, pero creo que no fui tan profundo y no fui tan claro, y me fui pensando en eso. Si usted hoy en día alguien le pregunta, ¿y usted cómo sabe? ¿O usted cómo se puede dar cuenta de que alguien realmente tiene su corazón circuncidado? ¿Cómo? ¿Cierto que a veces decimos, ¿y cómo? No es tan fácil, y uno dice, pues es sencillo. Ahora, la pregunta es, ¿será que Dios nos ha dejado una señal para darnos cuenta? Acuérdese que las señales son cosas que visiblemente nos pueden demostrar algo. Eso es una señal que usted pueda identificar más rápidamente. Le voy a dar un ejemplo cotidiano. Yo tengo mi carro y mi carro tiene la opción de que si yo le pongo la alarma, yo puedo decidir que cuando yo le ponga la alarma, sus retrovisores
se cierren, o puedo decirle, o tiene la opción de que si yo le pongo la alarma, sus retrovisores queden iguales. A mí me gusta ponerle la opción de que cuando yo le ponga la alarma, los retrovisores se cierren, porque para mí eso es ¿qué? Una señal de que ya quedó asegurado. Entonces, si yo no le pongo esa señal y le pongo al carro eso, pero si un día se me olvida y no tiene la señal de que se cierren los retrovisores, puede que un día se me olvide y yo volteo a mirar el carro y ¿cómo me puedo dar cuenta? Pues no, me toca devolverme y mirar y hacerle así, jalarle la manija, sería la única. Pero si yo quiero más bien darme cuenta rápido de que yo dejé bien cerrado el carro, por eso me gusta dejarle que si el carro se cerró, se cierran los retrovisores. Entonces, en este caso, entre comillas, el pacto es dejar asegurado el carro. ¿La señal cuál es de ese pacto? Que los retrovisores se cierren. Para que me entienda la Biblia hacia dónde apunta con esto de las señales y el pacto. Entonces, con esto ya entendido, yo me fui pensando, bueno, y hoy en día, ¿cuál sería el pacto hoy? ¿Cuál es el pacto? Porque siempre estamos caminando en un pacto. Si usted no entiende en el pacto en que está caminando, pues usted no tiene bien fundamentada su fe. Al igual que un matrimonio está caminando sobre un ¿qué? Un pacto que se llama el pacto matrimonial, no el contrato matrimonial como mucha gente hoy lo maneja. Hoy la maneja la gente pensando que es un contrato que se firma y así mismo se puede deshacer firmando otra vez. Pero delante de Dios eso no es así, porque delante de Dios eso es un pacto. Un día de estos voy a explicar por qué es un pacto lo del matrimonio y usted se va a ir maravillado. Y por qué la virginidad tiene que ver con el pacto. Es más, le voy a dejar un adelanto para que cuando el día que hablemos de eso usted diga, ¡ah! No me lo puedo perder. Pero recuerde algo, todos los pactos de Dios se sellaban ¿con qué? ¿Quién me responde? Con sangre. Usted nunca pensó un día en decirle a un amigo, oye, hagamos un pacto de amistad, unámoslos, venga, nos chuzamos la sangre y unimos nuestras sangres, porque eso es en serio. Cuando usted hacía eso de niños, algunos niños, ¿quién tuvo esa época de niños que le decían que si unían dos deditos su sangre, era porque era algo en serio? Eso tenía un trasfondo de que uniendo sangres, la cosa iba en serio. Y es que en la Biblia los pactos se sellaban con sangre porque la sangre significa o representa la vida de la persona. Entonces, cuando había sangre, estaba la vida de la persona poniéndose en medio, así de serio era. Y resulta que en los pactos matrimoniales, porque es tan importante la virginidad, llegar tan virgen al matrimonio, y le voy a decir por qué. Porque al llegar vírgenes al matrimonio, en la noche de bodas, que sería, si las personas lo hacemos bien, sería la primera vez que usted tiene una relación sexual, en este caso con quien ahora es su esposo o esposa, ese día, en el primer acto sexual, generalmente hay derramamiento de sangre a través de sus de sus genitales. Entonces a la mujer generalmente se le rompe una telita y ahí hay como si fuera esto es para siempre. Cuando uno no entiende eso, porque ese es el motor y esa es la forma de sellar un pacto, el pacto matrimonial no es igual. Ahora, muchos dicen, o cuando es una persona me pregunta, pero yo ya no soy virgen, yo ya la embarré, yo no conocía al Señor, o si lo conocía lo desobedecí. Yo le digo, ok, pues ahora Dios, es el único que tiene la capacidad de borrar todos nuestros pecados cuando realmente nos arrepentimos y volvemos a hacer las cosas bien de cero. Quizás no ocurra físicamente eso, pero delante de Dios se va a sellar un pacto. Pero eso depende si hay un arrepentimiento genuino y se cuenta y se hace correctamente. Pero eso tiene un trasfondo maravilloso. Después se los explicaré, pero solo es un adelanto para que entendamos que es un pacto y no un contrato. Bien, volvamos. Le voy a mostrar cuál fue el pacto en el pacto en el cual vivimos hoy. Y luego le muestro la señal.
para que usted se vaya entendiendo en qué estamos hoy. ¿Le parece? Entonces vamos a leer cuál es el pacto en el que estamos hoy. Y el pacto en el que estamos hoy fue dicho hace muchos años, advertido por Dios, o más bien promulgado por Dios desde hace más o menos unos mal contados 2600 años. Mire lo que dijo a través del profeta Jeremías. Abre el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 31. Este es uno de los capítulos o de las porciones bíblicas que ojalá usted nunca olvide, porque tienen que ver con usted y conmigo hoy. Es más, sobre esto que se dijo en esa época, estamos caminando hoy. Y ya le voy a mostrar otro lugar en la Biblia donde extienden ese pacto en el que vivimos, pero aquí arranca Jeremías capítulo 31, versículo 31 también. Repito, Jeremías capítulo 31, versículo 31. Mire lo que dijo el Señor a través de Jeremías. Él dice lo siguiente, ponga mucha atención. Dice así: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Ahí hago un stop para los más nuevos. Después lo voy a volver a explicar. Pero no hay otro pueblo. La Biblia dice que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel y la tribu de Judá. Después voy a volver a explicar eso. Pero solo para que se acuerde, todo el pueblo de Israel eran las 12 tribus. En un momento de la historia se dividieron. La parte del sur se fue, la parte del norte se fue. Se dividieron. Esta parte del norte la empezó a llamar la Biblia Israel y la parte del sur la empezó a llamar Judá, que es de donde vienen los judíos. Todo el problema que hoy tenemos es que el plan de Dios es volver a unir a las dos partes. Ese es todo el tema bíblico. Y lo único que está pasando es que estas 10 tribus del norte, que las llaman Israel, se dispersaron por toda la tierra. Y a través de esa dispersión, de esa separación que Dios hizo con todas estas 10, adivinen hoy dónde estamos metidos usted y yo. Pues ahí, porque usted y yo no somos judíos. Entonces, en esta dispersión de estas 10 tribus del norte, que ya después voy a profundizar en parte del estudio que vamos a hacer ahorita después de mitad de año con todos los temas ya claritos y fáciles para digerir y analizar y leer, usted lo va a entender mejor. Pero entonces nosotros somos parte del plan de Dios a través de Israel, de la casa de Israel, y Dios sigue tratando con el pueblo judío, al cual le va a abrir el entendimiento al final de los días, y todos los judíos también se van a dar cuenta que Yeshua o Jesús era el Mesías que ellos todavía están esperando. Y al final va a unir a las dos partes nuevamente y volveremos a ser un solo pueblo, un solo Israel, para que lo entendamos. Esto es la parte que quiero decirles. Por eso este pacto tiene que ver con usted, porque usted y yo estamos dentro de los que él acaba de decir ahí, que en el futuro iba a ser un pacto con la casa de Israel y con Judá. Ustedes son, y yo también, por lo que no somos judíos, somos de la casa de Israel. Entonces Dios nos está hablando a nosotros. Eso es un resumen rápido para que lo tenga en cuenta. Entonces, vuelve el Señor y dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. ¿Se acuerdan en la antigüedad cuando Dios sacó a todo Israel? Ahí todavía no se habían dividido. Los sacó a todos de la esclavitud de Egipto, y a pesar de que él hizo maravillas, los sacó con fuerza, con poder de esa esclavitud, y los mantuvo vivos de manera milagrosa en el desierto. Aún así se rebelaron contra él. Entonces él está diciendo: yo ya no voy a hacer un pacto como lo hice en la antigüedad con ellos, o sea, con estas personas de ese momento. Ahora voy a hacer un nuevo pacto. Vienen días en que lo voy a hacer. Y después, ¿qué dice? Versículo 33. Este es el pacto, y aquí lo va a explicar,
Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Está hablándonos a nosotros, afirma el Señor. ¿Cuál va a ser el pacto? Pondré mi ley en su mente, o mi Torá en su mente, y la escribiré en su corazón. Antes, en la antigüedad, ¿dónde estaba escrita la ley y dónde estaba escrita su Torá, su instrucción? En piedras. A Moisés se las dio y se las escribió con su propio dedo. ¿En dónde? En piedras. Estaban afuera de nosotros. Pero él dice, yo en mi nuevo pacto les voy a entregar y voy a escribir mi ley, mi instrucción en su corazón. Las pondré en su mente. ¿Y qué más dice? Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, ¿conoces tú al Señor? Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo, aquí completa, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. O sea que el grueso del pacto en el que estamos hoy andando es que Él promete, uno, que va a poner su instrucción en nuestra mente, en nuestro corazón, adentro. Número dos, que ya no vamos a tener la necesidad de decirnos uno, ¿usted conoce al Señor o no lo conoce? Porque desde el más pequeño hasta el más grande lo van a conocer. Número tres, y Él perdonará nuestra iniquidad, todos nuestros pecados. Ese es el pacto. Le voy a mostrar otra parte donde amplían un poco este pacto. Váyase un poquito más adelante al libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, vamos a ir al capítulo 36. Al versículo 25. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Aquí amplían un poquito este pacto. ¿Listo? Dice así, Ezequiel 36, 25. Dice el Señor a través de Ezequiel, dando una promesa para el futuro. Dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de sus impurezas e idolatrías. Mire esto que va a decir acá. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. O sea que el pacto en el que andamos se está cumpliendo, como dice en Jeremías, porque Él hizo esto. ¿Puso a quién dentro de nosotros? Su propio espíritu. Eso no ocurría en el pueblo en esa época. Solo a unos cuantos específicos les venía el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan cuando la Biblia decía en la antigüedad? Y vino palabra del Señor a Tum. Eso era cuando venía específicamente a X o Y, pero que Dios hubiera derramado su Espíritu sobre todo el pueblo, niños, adultos, grandes, pequeños, no. Entonces el pacto en el que andamos hoy tiene que ver con, uno, que Él nos dio su Espíritu y al ponerlo dentro de nosotros, ahí entró su Espíritu al venir, viene con su ley, con su instrucción. Por eso es que la ley y la instrucción puede ser escrita en nuestro corazón. Al poner Él su Espíritu nos da su ley y aparte de eso nos perdona nuestros pecados. Y nos da esa capacidad por medio de su Espíritu ¿de qué? De que podamos seguir sus preceptos y obedecer sus leyes. Alguien que no tiene el Espíritu Santo, por mucho que se esfuerza, no va a poder obedecer sus leyes. No puede. ¿Cuántos quisieron en algún momento decir, bueno, yo ahora sí no vuelvo a mentir?
De pronto era muy mentiroso o mentiroso. Ahora sí no vuelvo a mentir y sigue mintiendo, es porque todavía no se ha dado cuenta que, o más bien no ha rendido su vida totalmente para que el Espíritu trabaje y usted obedezca realmente. ¿Cuántos han dicho, yo ahora sí voy a dejar esa cosa oculta que yo ya sé que me está matando, voy a dejar esa persona, voy a dejar esa relación, voy a dejar ese de ver pornografía, y vuelve y cae? Porque tiene que rendir toda su voluntad, usted tiene que decir, basta, yo tengo que más bien, tengo que creer en Él. Quizás no estoy creyendo, no he rendido toda mi voluntad, quizás creo supuestamente en Él, pero todavía hay áreas de mi vida que yo manejo como yo quiero. Pues Dios dice, ok, pero a los que le obedecen, más bien a los que le aman profundamente y rinden toda su vida, este pacto empieza a ocurrir. Pregunta, ya entendimos qué es el pacto. Entendimos que hoy en día estamos bajo ese pacto. ¿Por qué lo sabemos? Porque Yeshua, cuando vino y entregó su vida, por eso Él, para hacer un nuevo pacto, tenía que entregar sangre, porque todo pacto se sella con sangre. Era imposible sellar un nuevo pacto si alguien no ponía el pellejo. Lo puso Él. Quien no responda voluntariamente a ese pacto va a tener que poner su sangre, es esa persona, al final, y la va a tener que pagar es Él, y no habrá manera. Quienes lo hemos aceptado no vamos a tener que poner nuestro pellejo porque Él ya lo puso por nosotros. Ahora, cuando Él entrega su pellejo, digámoslo así, su cuerpo, su vida, su sangre, Él dice que va a ser un nuevo pacto donde en su sangre va a perdonar los pecados de todos aquellos que se arrepientan, ustedes ya lo saben, y aquel que crea en Él va a recibir ¿qué? Al Espíritu Santo. O sea que Él vino fue, por eso cuando Jeremías dijo, vendrán días en que haré un nuevo pacto con mi pueblo, pues esos días ¿cuáles eran? Los del Mesías cuando vino, ahí empezó el nuevo pacto. O el pacto renovado. Y desde ese momento estamos bajo este pacto que usted acaba de leer. La pregunta que le tengo, si ya entendimos cuál es el pacto, ¿cuál es la señal? ¿Cómo usted y yo podemos identificar que alguien está andando en ese pacto? Así como yo le dije que puedo identificar que mi carro está asegurado. Porque Dios siempre pone una señal para que nos demos cuenta. ¿Quiere ver? Vamos a mirar cómo nos damos cuenta. Vaya conmigo al penúltimo o antepenúltimo libro de la Biblia, que se llama la primera carta de Juan o primera de Juan. Creo que Juan es uno de los que nos dice con más claridad cómo identificar los que andan en ese pacto. Primera de Juan, no el libro de Juan, no el Evangelio de Juan, sino primera carta de Juan o primera de Juan. Eso es como el antepenúltimo libro más o menos de la Biblia. Es pequeñito. Primera de Juan, capítulo, Juan lo dice, en esta primera de Juan, carta de Juan lo dice en dos lugares, muy claro, y se lo voy a mostrar. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Dice así, Él pregunta, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Eso es lo mismo, está haciendo la misma pregunta que estamos tratando de entender nosotros. ¿Cómo podemos saber que una persona está en ese pacto? Es lo mismo. Mire lo que Él responde, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que pertenece a Él debe vivir como Él vivió. Pregunta, si esta es señal de que estamos caminando en su pacto,
No me responda, pero autoexamínese. ¿Está usted caminando en los mandamientos de Dios? ¿Está usted caminando en lo que ha aprendido? ¿Está usted genuinamente buscando y rindiendo las áreas de su vida? Y recuerde que no se habla, aquí no se llama perfección de que usted nunca pueda cometer algún error. Se trata de que genuinamente no está practicando pecado, porque genuinamente se ha arrepentido y ha buscado con toda su alma, su corazón y su entendimiento obedecer al Padre. Desde la manera de hablar, desde la manera de pensar, desde la manera de sujetarse a sus padres en casa, en el trabajo, a las autoridades sociales, desde la manera de cómo usted maneja su cuerpo, su vida, su sexualidad, desde la manera como usted, a lo que usted le presta a sus ojos, sus oídos, a lo que usted ve, mira y consume, la manera de vivir en general. ¿Cómo lo está haciendo? Pues esa es la señal de que usted está en ese nuevo pacto. Hay una parte de la escritura, de ahí mismo de ese Juan, donde él dice otra cosa clave. Vaya conmigo ahora a 1 de Juan capítulo 3, versículo 9. 1 de Juan capítulo 3, versículo 9. Y mire lo que dice él, que es una afirmación maravillosa. Dice así: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, y porque ha nacido de Dios. Así distinguimos, escuche esto, así es como distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Sí ve que esto no se trata de que usted se cambie a una nueva religión? No, se trata de quién está caminando no en sus mandamientos. Y para eso usted estudia la palabra acá con nosotros. Yo no voy a perder el tiempo acá haciendo que usted se emocione, aplauda, grite y se vaya sin entender mejor la palabra. Mi responsabilidad es que usted entienda cuál es la voluntad de Dios y sus mandamientos, para que usted salga y haga la voluntad del Padre y la señal del Padre esté en usted. Mire lo que dice aquí tan impresionante. Versículo 9, repito, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Eso no quiere decir que aún en algún momento acometa un pecado. ¿Entiende? La Biblia dice que no lo practica porque usted ya es consciente. Si usted sabe que es pecado decir una grosería y un día se le sale, ¿hay condenación para usted? No. El tema es que usted apenas ocurrió, cae en cuenta, frena la lengua y no vuelve a practicar, no está practicando el pecado. Y él explica por qué. Porque la semilla de Dios permanece en él y él no puede practicar el pecado. O sea que así como los que no tienen el Espíritu Santo no pueden practicar la justicia a la que Dios nos ha llamado, porque no pueden, también el que ya ha nacido de Dios realmente y la semilla de Dios está en su corazón, no puede practicar el pecado. ¿Les cuento algo? Realmente cuando yo me entregué a Dios y acepté toda su voluntad, yo no pude realmente, y esto es verdad, no pude sentir más la posibilidad de seguir practicando lo que me tenía atado. No podía ni dormir. Si lo hacía antes, yo no sé, antes era normal y yo pecaba y pues uno dormía igual tranquilo, ¿no? Esto ya cambió y empezó a hacer algo que no me dejaba vivir en paz. Yo ya no podía. El que era borracho ya no se puede emborrachar. No quiere y empieza a luchar. El que había entregado su sexualidad sin haberse casado dice, ¿yo qué estoy haciendo? Y no quiere y no puede. Y no quiere volver a entregar su cuerpo en fornicación. El que estaba metiéndose drogas empieza a luchar porque dice, yo soy templo de Dios, no quiero, y empieza a luchar porque no puede seguir haciendo eso contra su propio cuerpo.
El que era chismoso deja de chismosear y ya no está hablando ni de los jefes, ni de los amigos, ni de las amigas. Yo recuerdo que cuando uno es jovencito, hasta uno empieza a pecar porque uno empieza a hablar de las mujeres como si fueran cualquier cosa y se cuentan si hacen cosas. Uno ya no puede hacer eso. Es más, yo no necesitaba que estuviera nadie encima. Les voy a contar una anécdota personal, pero que no salga de aquí de Facebook. ¿Listo? Personal. Cuando yo era jovencito, recuerdo que un día yo que tendría, no sé, 14, 15 años, no sé, por ahí 14, 15, sí, más o menos. Y entonces, la época en que empiezan, no, venga, pero fúmese esta pendejadita, y era marihuana. Entonces, y yo era pues deportista, me gustaba el fútbol, ¿sí? Y pues yo era muy deportista y yo estaba metido en el tema. Y un día me dio por decir, pues hagámosle. Pues esa vaina, les digo la verdad, eso causa mucha risa al comienzo, eso uno la coge de juego. Y a mí me pareció muy chistoso y me toteé la risa hace rato y yo dije, uy, esta vaina es muy chistosa. Y ya dije, ya entendí esos videos porque salen los manes así todos sollados y se ríen y claro, eso es chistoso. Pero de repente fue extraño porque éramos como varios ahí en un grupito, pero al pasar los días, después como que usted, venga, pues otra vez, y usted empieza como a no frenar, ¿no? Y de repente, yo no sé, no me explique, no puedo explicarlo por qué, pero a mí me empezaron a dar unos ataques de ansiedad muy raros. A mis amigos no, pero a mí sí. Y me empezaron a dar unos ataques de ansiedad todos feos, y yo decía, ¿pero qué me pasa? Y ya después no podía dormir, y después me agarraron unos ataques como de locura. Se los digo de verdad, de locura, como que me estoy enloqueciendo. Yo le doy gracias a Dios porque me dejó de una vez sentir eso y vivir eso, porque fue como una alerta, ¿no? Yo ahí entendí por primera vez quizás que es arrepentirse de algo sin que alguien lo esté a uno. Fue un día y era tan feo lo que yo sentía que yo solo dije un día, Dios mío, yo ya no voy a hacer más esto, me arrepiento, ¿qué hice? Y bueno, pasaron un par de cosas y de verdad por mi propia vida, yo dije, no voy a hacer esto más. Me arrepentí y no seguí practicando el tema y se acabó, punto. Y eso me hizo entender que una persona, a menos de que no se arrepienta desde el fondo de su alma, no hay nadie no hay papá, mamá que valga que así le den juguete. Así le cierren la puerta en la cara. Así lo dejen sin comida. Así ya no le den pa'l bus. A menos de que usted y yo nos arrepintamos, no hay poder humano que lo tuerza a uno, ¿o no? Y usted y yo fuimos jóvenes, los que ya somos no tan jóvenes, no hay poder humano. Y yo aspiro que Dios intervenga, por ejemplo, en las vidas de mis hijas, porque yo puedo llegar hasta un punto, les puedo mostrar hasta un punto el camino, ¿o no? Yo les puedo enseñar virginidad, les estoy enseñando desde ya virginidad a ellas. Les digo por qué yo como papá no les doy un beso en la boca, por ejemplo. Porque ellas dicen, papá, pero si hay algunos que yo he visto que papás que le dan besos en la boca a sus hijos. Yo le digo, ¿sabes por qué yo no lo hago, hija? Porque yo te estoy enseñando a guardarte hasta el matrimonio, incluso tus labios. Y ella dice, ¿cómo así? Yo le digo, sí, ¿a ti te gustaría que cuando llegues al altar a casarte un día, el que va a ser tu esposo haya pasado su boca por un montón de chicas? Y ella dice, pues no. Bueno, entonces seguramente ese muchacho querrá que tú hayas hecho lo mismo y que no haya pasado tu boca ni siquiera por la de tu papá. ¿No es eso virginidad? Y les digo a ellas, por eso deberías no solo guardar, bueno, ya todavía no entienden mucho la sexualidad, después se la enseñaré, pero ya les estoy enseñando porque les digo, por eso debes guardar tus labios hasta tu matrimonio, para que cuando llegues al altar tú tengas todo tu cuerpo y todo tu ser para la persona que Dios, antes de la fundación del mundo, pensó para ti.
Ahora muchos dicen, este ya va muy allá. Porque sí, está bien que uno le enseñen que uno no se acueste y no tenga relaciones sexuales, pero un besito. Ahora les hago una pregunta. ¿No les hubiera gustado a los que ya se casaron que su esposo o su esposa hubiera llegado incluso de vírgenes de labios al altar? Respondan, ¿sí o no? ¿No? ¿No? Les aseguro que no hay nadie en la historia que pueda decir, porque en el fondo fuimos creados por Dios en santidad. Eso se llama santidad. Y la santidad es pureza, y la pureza es gozo, y el gozo es alegría en el Señor. ¿No sería lindo? A mí no me lo enseñaron de niño. Nunca podré saber si me lo hubieran enseñado así, lo hubiera hecho o lo hubiera desobedecido. No lo podré saber, no puedo retroceder el tiempo. Pero sí me di cuenta que es una verdad de Dios y se la quiero enseñar a mis hijas. Ellas van a tener dos caminos en el futuro, obedecerla o no. Pero hasta ahí llegaré yo. Solo Dios el Padre, así como me pasó con lo de la marihuanita y eso, si ellas pasan ese límite, solo Él les va a poder mostrar para que se arrepientan. Porque así yo ande detrás con una ametralladora o con un juguete espantando, no voy a lograrlo. Porque quien está en rebeldía con la autoridad o sin la autoridad y cerca. O sea que la única esperanza que tenemos es ¿cuál? Que la palabra de Dios surta efecto. ¿O no? No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Sabe qué es lo triste? Que no somos ejemplo a veces para que los que vienen detrás de nosotros se motiven a escucharla. Ese es el problema que sí tenemos. Nuestro deber no es ser cantaletudos a toda hora. Hay que corregir, hay que llegar hasta donde más podamos, pero nuestro mayor deber es reflejar lo que hemos creído y que genuinamente se den cuenta que hemos creído en Él. De lo contrario, no tiene efecto nuestras palabras. Si usted sabe por qué usted está sentado hoy acá, porque yo nunca he practicado pecado desde que usted me conoce. Si yo practicara pecado desde que usted me conoce, usted no estaría aquí sentado. O sería muy burro si estuviera aquí sentado. ¿O no? Y esto va a llegar tan lejos como nunca bajemos la guardia los que nos enseñamos y somos referentes para que los demás puedan decir, yo quiero el Dios de ese varón. Yo quiero conocer al Señor, yo quiero tener su espíritu, yo quiero seguirlo. Entonces, miren que la señal del pacto es esa. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que usted no puede estar en la mitad. Algunos dicen, es que yo no creo ni en el uno ni en el otro. Pero es que no hay mitad. O usted es hijo de uno, o usted es hijo del otro. Así suene feo. ¿Cuál es la señal? Que estamos viviendo en sus mandamientos y no practicamos el pecado. Esa es la señal. ¿Usted no le parece interesante que Dios nos está diciendo, o sea que sí puede ser visible? O sea que el que anda en los mandamientos, el que era ladrón y ahora ya no practicas robar, ¿es un hijo de Dios, sí o no? Probablemente. El que ya veíamos que era un ladrón y sabíamos y de repente se arrepintió, ¡wow! El que amaba el dinero y ahora lo administra más, no lo ama más, ¿puede ser algo para distinguir que es un hijo de Dios? Sí. El que era infiel a su esposo o a su esposa y ahora ya radicalmente no lo es, ya no le está poniendo claves al celular, ya no necesita nada, es una carta abierta para su esposa y sus hijos. No necesita ponerle claves ni al celular, ni al computador, ni nada, porque ni la pornografía lo tiene atrapado, nada. Pregunta, ¿estará el Espíritu de Dios en él? ¡Seguro! Aquel que tenía rencor en su corazón y no podía perdonar a esa persona o a esas personas
y es que no podía ni dormir y hasta ese rencor lo tenía enfermo y hasta lo arrugaba del todo y le ponía un sello, una manera de una cara, una manera de ver las cosas horrible, y de repente lo vemos que perdonó, lo vemos que fue libre, lo vemos que ya no está hablando mal de esa persona y que si lo llega a ver no se desmorona. Pregunta, ¿no es eso dejar de practicar pecado? Claro que sí. Y empieza a ocurrir esa transformación en la persona porque la semilla de Dios permanece en él. Ese que antes se la pasaba chismoseando del vecino, del amigo, del jefe, y ahora ya no está dentro de esas conversaciones, que se la pasaba hablando en doble sentido y todo era con sexualidad impura y chistes de doble sentido, y ahora ya no. Quizás es que el Señor está trabajando en su vida, quizás ahora es un hijo de Dios, claro. Entonces, sí podemos empezar a distinguir quién es un hijo de Dios y quién no. El pacto, recuerde eso entonces, el pacto era que Dios iba a poner ¿qué en nuestra vida y en nuestro corazón y en nuestra mente? ¿Qué? Su ley, o sea, su instrucción, sus mandamientos los iba a poner dentro de nosotros. ¿Qué más? ¿Qué nos iba a dar? ¿Un nuevo qué? Un nuevo corazón y un nuevo qué? Espíritu, porque iba a ser su propio espíritu. Eso es parte de su nuevo pacto. ¿Y qué más? Algo que no se nos puede olvidar. ¿Y él iba a qué? A perdonar nuestros pecados, los iba a borrar. Ese es el pacto. Gracias a la sangre que entregó su Hijo, ¿no? Para que nosotros vivamos en ese pacto. Pero sí nos dejó una señal, y la señal era que nos damos cuenta quién está en ese pacto cuando nos damos cuenta que practica sus mandamientos y ya no practica más pecado. Eso no quiere decir que en ocasiones no pueda cometer un error, lo que pasa es que ya no lo practica. ¿Bien? Es imposible. Entonces nos damos cuenta quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Me acordé cuando el Señor Yeshua, cuando vino a la tierra, les dijo a los líderes religiosos de esa época, les dijo hijos del diablo. ¡Wow! Les dijo hijos del diablo a los que le enseñaban en teoría las escrituras al pueblo. ¡Wow! Porque eran personas elocuentes, que hablaban en público, que supuestamente se vestían de santos, pero de ropa para afuera, pero por dentro estaban llenos de maldad. Los llamó hipócritas, hijos del diablo. ¡Wow! Porque en realidad no amaban al Señor y no guardaban sus mandamientos. Guardaban era una apariencia, y guardaban eran tradiciones dichas por humanos, mas no sus mandamientos. Voy a aprovechar esto que acabo de decir para que tengan mucho cuidado con un movimiento que en los últimos años es muy común dentro del mundo, entre comillas, cristiano. Hay muchas clases de denominaciones en el mundo y de situaciones y de interpretaciones, pero quiero hablarles o dejarles un resumen de una en específico que hoy en día se maneja. Una. Hablando en este momento de los hijos del diablo. Esta que les voy a decir es la más moderna, a mi modo de ver las cosas. Y tiene estas características. Miren estos hijos del diablo. Gente líder que enseña la palabra de Dios en teoría, pero que tiene estas características. Son señales. Les voy a dejar unas señales modernas, pero que tienen que ver lo mismo de siempre. 1. Estas personas hipócritas, en vez de ser ejemplo de santidad, están más preocupados por hacer marketing y ser cool y vestirse con onda y promover los tatuajes. Y yo soy como estoy en la nueva, sí, soy como muy juvenil, entonces me gusta verme así, y hacen demasiado énfasis para atrapar a las personas y hacerlas llegar a través de su vestimenta cool,
de promover sus tatuajes, de decir que la Torá o la ley de Dios ya fue abolida y de decir que estamos todos bajo la gracia y que todo esto es así, tranquilo, y que Dios nos perdona. Obviamente nos perdona, pero mire lo que dicen, que no pasa nada, que Dios te recibe como eres, pero nunca hablan de santidad, de justicia y de los mandamientos que Dios también nos ha trazado para luego de que nos recibe. Sus lemas públicos son: has llegado a casa, has llegado a un lugar confiable, y le hacen mercadeo a todo esto para que tú te sientas que estás en un lugar tranquilo. Usan las luces, las pantallas, la onda, lo fashion. Usan cualquier tipo de cosa para que tú digas, qué cool. No qué santo, qué cool. Y hacer sentir identificado sobre todo a las nuevas juventudes. No te enseñan de santidad. Te ven a ti como uno más para su nuevo centro empresarial llamado iglesia. Porque han convertido la santidad del proceso que Dios creó como una congregación para hablar vida, para hacer ejemplos y para llevarlos hacia el Señor, lo volvieron un modelo de negocio como una empresa. Entonces, son de las personas que te ayudan y te impulsan a que sirvas rápido en la iglesia, porque saben que necesitan mano de obra para que su vida empresarial y lo que convirtieron de iglesia a algún club empresarial, necesitan manos que estén moviendo todo esto. Por eso usan tu fe para que tú rápido te pongas a servir, desconociendo que la Biblia dice que aquellos que queramos ser servidores, aquellos que queramos ser los que atendemos a los demás, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, llenos del entendimiento, no perfectos, pero sí maduros, para no ir a dañar la fe de otros. Entonces son procesos rápidos donde te agarran, te ponen y a servir se dijo. Están pendientes en que den, hacen muchos énfasis en que den dinero, hacen muchos énfasis en que tu tesoro está en el dinero que das para ellos. Cuando cometen fechorías y hacen cosas horrendas detrás de cámaras, pecados ocultos, se tapan entre ellos. Sus mismos familiares pueden llegar a saber y se quedan callados. Y la única penitencia, si la cosa ya se sabe, son dejarlos 20 días, máximo un mes, fuera de un púlpito. Pero vuelven y retornan. Olvidándose que la Biblia dice que aquel que cometa pecado, incluso, y si son sexuales peor, queda descalificado de la posición de ser representante delante de una congregación de Dios. Y esta es la onda de hoy. Somos cool, nos tatuamos, mire que yo soy chévere, todo es gracia, pero olvidan la santidad, la rectitud, la intachabilidad que Dios demanda. Que esto no es un club ni es algo empresarial. Por eso nosotros no debemos caer en esa tentación. Y por eso bien merecido se tienen su recompensa, pues Dios les dirá a esas personas, en el final, cuando regresen, esas personas van a apelar a ellos diciendo: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto o aquello, sacamos fuera demonios, hicimos estos milagros. ¿Saben qué les va a responder el Señor a esos que les acabo de escribir últimamente, que han salido y que siguen saliendo a flote? Aléjense de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Y tengan su recompensa, el lago de fuego, donde habrá llanto y rechinar de dientes para siempre. Eso es lo que hoy se vive en las congregaciones, si usted no sabía. Obviamente hay muchas más, las que se la pasan adivinando y que solo tienen atrapada a la gente hablándole del futuro. Las demás que lo único que quieren es llevarlos a nuevas tradiciones que no están en la Biblia, pero se las quieren imponer. Y así ganan y ganan adeptos, pero no están caminando en sus mandamientos. Entonces, hoy dejémoslo hasta ahí. Yo aspiro, quiero, deseo y oro de que cada uno de nosotros se convierta
en una señal viva de que el Dios vivo vive en cada uno de usted y de mí. Viva en sus mandamientos. Sus mandamientos no son difíciles. Perdonar no es tan difícil como parece si usted está arrepentido. Ayudar al prójimo no es tan difícil como parece. Orar por un enemigo no es tan difícil como parece. Ser fiel a su matrimonio, ser fiel a su esposo o a su esposa no es tan difícil. Y si lo abandonaron, no es tan difícil quedarse quieto y solo, mientras tanto. Depende de su situación, depende de su decisión posterior. Depende de los hechos, merece estudio y análisis antes de. No es difícil llegar virgen al matrimonio. No es difícil parar de dar besos si usted no se ha casado. Ay, yo no vuelvo por acá porque ya me la están poniendo la vara muy alta. No es difícil. No es difícil compartir las riquezas materiales que usted tiene con los que necesitan y con la congregación, pero haciéndolo genuinamente y entendiendo por qué. No es difícil dar. Tampoco es difícil dejarse ayudar, porque a veces nos olvida que a veces somos tan orgullosos que si nos quieren ayudar tampoco queremos. No es difícil perdonar al hermano, reconciliarse con el que yo ofendí o perdonar al que de verdad. No es difícil decirle a aquel que no tiene una deuda con nosotros, oiga, ¿sabe qué? Y yo sé que esa persona está pasándola mal y no es difícil decirle, le perdono la deuda, ya olvídese esa vaina. Porque nosotros sí, cuando nos deben algo, presionamos. Pero cuando somos nosotros los que debemos, nos gustaría y nos encantaría que nos perdonaran. Pero no lo hacemos nosotros. No empezamos nosotros. No es difícil. No es difícil que si tú le debes a alguien, puedas y te pongas los pantalones y vayas y digan, oiga, yo le debo. No me sigo escondiendo. No es difícil no seguirse escondiendo. Voy y le digo, yo le debo. Deme la chance de pagarle de alguna manera, si sea despacio, pero yo le pago. Usted no se imagina cuántas sorpresas se puede llevar cuando usted enfrenta un problema en vez de seguirse, ¿qué? Escondiendo. No es difícil dejar la pornografía, dejar los celulares afuera, dejar el computador y decir, nunca más prestaré mis ojos para serle infiel a Dios. Y si estoy casado a mi esposa a través de la pornografía, no es difícil si usted se arrepiente. No es difícil dejarse de drogar o de dejarse de emborrachar si usted se da cuenta que lo único que está haciendo es dañando su cuerpo y por ende el lugar donde Dios quiere habitar, que es su propia vida. No es difícil decirle, Dios, quiero hacer tu voluntad desde ahora en adelante y por eso me arrepiento. No es tan difícil como parece, porque a los que tenemos la semilla de Dios, ¿qué hace? Ya no practicamos pecado, sino ahora buscamos siempre practicar la justicia. Entonces, que Dios nos ayude y que yo deseo y aspiro que todos los que vivan en comunión con esta iglesia y con Dios, obviamente, puedan llegar Dios a decir, esta iglesia son todos hijos míos. Para que no vaya a decir un día a Dios, oiga, pero ahí hay 2, 3 hijos del diablo. De los 12 apóstoles que Dios proclamó, de sus primeros 12 apóstoles, ¿cuántos eran hijos de Dios y cuántos eran hijos del diablo? 11 eran hijos de Dios, uno nunca se arrepintió de su vida, siguió siendo un ladrón a pesar que andaba encubierto. ¿Saben qué era lo cómico? Que Yeshua o Jesús ya sabía que él era él. Él no lo cogió, no lo agarró por sorpresa, haber agarrado o escogido a Judas para que también estuviera en su grupo. Judas tenía un plan que cumplir, incluso con su maldad. Por eso, si alguno llega a estar dentro de esta congregación que no se ha arrepentido, va a cumplir su propósito, incluso con su maldad, dentro de esta congregación, y a la final será glorificar a Dios. No porque Él lo glorifique, sino que Dios se glorificará al mostrar por qué le permitió estar cerca, así como le pasó a Judas. Y Judas tenía que entregar al Mesías. ¿Usted nunca le ha dado gracias a Dios a Judas? Porque si Judas no lo entregaba humanamente, usted y yo nunca hubiéramos sido perdonados, pues su sangre no hubiera sido derramada. O sea que hasta el malvado fue creado para hacer propósitos divinos. Parece loco, ¿verdad?
Pero usted tiene que entender incluso eso, que hasta el malvado fue creado para cumplir propósitos divinos. ¿Cuánto más nosotros que estamos arrepentidos no cumpliremos un gran propósito para Dios? Pongámonos de pie y oramos en este tiempo. Y espero que usted se haya ido por lo menos con la idea clara de cuál es en qué pacto vivimos hoy y cuál es la señal de ese pacto. Creo que la Biblia fue clara y creo que usted debe ir entendiendo, ok, ya entiendo que es que a través de lo que hizo el Mesías de entregar su vida y su sangre, yo estoy viviendo en un pacto que se pronunció desde hace más o menos 2600 años a través de un profeta llamado Jeremías, cuando dijo: vienen días, afirma el Señor, en que la casa de Israel y la tribu de Judá haré un nuevo pacto con ellos, les daré un nuevo espíritu, pondré mi ley y mi Torá, mi ley en sus corazones. Ya no tendrán que decir el grande o el pequeño: ¿conoce usted al Señor? Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré sus pecados y sus iniquidades. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y pondré un nuevo espíritu en ellos, mi espíritu. Ese es el pacto en el que vivimos hoy. Y pondré mi espíritu en ellos para que sigan mis preceptos y obedezcan mis estatutos. Y habrá una señal de que son mis hijos. Y la señal será que ya no practicarán más pecados, sino que ahora practicarán mis mandamientos. No hay más señales. Si tu hijo, tu hija, tu cuñado, tu hermana, tu padre, tu abuelo, tu enemigo, incluso tu vecino, tu amigo, no conoce al Señor, invítalo a que escuche la palabra de Dios, pues tú no lo vas a poder transformarlo. Cuéntale tú, obviamente, cuéntale que has aprendido, pero no es más poderoso que le cuentes que lo que Él vea en ti, que tú has empezado a cambiar y que tú ahora estás viviendo en unos preceptos diferentes que son los preceptos de Dios.